Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Que la gloria de Dios los ilumine en donde quiera que ustedes estén. Hoy quiero hablar de la llegada de dos pastores a la tierra que son diametralmente opuestos entre sí en cuanto a carácter, naturaleza y propósito. Uno es el Señor Jesucristo y el otro es el Anticristo. Leamos Zacarías capítulo 11, versículo 15 al 17. Y me dijo: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Que el Señor añada bendición, salud, entendimiento y revelación a su palabra. Amados hermanos, quiero hablar puntualmente de ese pastor inútil e insensato de quien habla el profeta Zacarías. El libro de Zacarías significa Dios se ha acordado o la memoria del Señor. Este libro de Zacarías debe ocupar un lugar muy especial en la vida de los cristianos, porque maravillosamente nos enfoca el momento en que el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra para establecer su reino milenial. Zacarías muestra a los dos pastores, al buen pastor que es Jesucristo y al pastor inútil e insensato que es el Anticristo. Y también nos dice cómo Israel rechazó al Señor Jesucristo cuando vino a la tierra por primera vez y cómo lo vendieron por 30 piezas de plata. Ese era el precio que se pagaba por un esclavo en el Antiguo Testamento. Por eso en el versículo 13 de Zacarías 11 dice: hermoso precio con que me han estimado. Como queriendo decirles Dios a los judíos, a la nación de Israel: así es como ustedes valoran a mi Hijo Jesucristo, que lo envía a la tierra para salvarlos de la condenación eterna. Este libro de Zacarías es para mí, para José Ramírez, una especie de ventana profética, de ventana escatológica, desde donde Dios nos muestra la llegada de un hombre a quien el mismo Zacarías llama el pastor inútil, que no es otro que el Anticristo, aunque en el Antiguo Testamento el Anticristo no es conocido con ese nombre, pero en el Nuevo Testamento se le identifica claramente como la bestia Anticristo. Y de hecho, el apóstol Juan señaló que para los días de su ministerio apostólico ya habían surgido muchos anticristos. Primera de Juan 2:18. Y que de paso Juan aclaró que vendría uno en particular que solo sería aventajado en maldad por el mismo Satanás, que no reconocerá que el Señor Jesucristo vino en carne a la tierra. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que ya viene, que ya ahora mismo está en el mundo. Pero ¿en qué parte del libro de Zacarías nos podemos encontrar con la persona del Anticristo? En Zacarías 11, 15 al 17. Porque es en estos versículos que los reflectores de las Escrituras nos los hacen ver. Pero no nos lo muestra como una serpiente como allá en el Edén, ni como un demonio con cuernos, colas y tridente y echando fuego por la boca. Claro que no, sino que nos lo muestran como una persona de carne y hueso, pero totalmente poseída y controlada por su padre Satanás. Es más, el Anticristo tendrá uno de los oficios que tradicionalmente identifican al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice que será un pastor, pero que será un pastor insensato, inútil, necio, versículo 15. Y su necedad se debe
a que no va a cumplir con las obligaciones propias de un buen pastor, de quien se habla en el versículo 7 de Zacarías 11, que se refiere al pastorado glorioso, justo y tierno de Jesucristo, que es el buen pastor, quien dijo de sí mismo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Dios nos advierte hoy a nosotros, como se lo advirtió a los creyentes que vivían en el tiempo de Juan, en 1 de Juan 2:18, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene. Ya la iglesia de Jesucristo, porque conocemos la palabra de Dios, sabemos que ese hombre, ese pastor malvado, insensato, aparecerá en el mundo, pero para cuando el anticristo aparezca, ya la iglesia de Jesucristo ha sido trasladada al cielo en el arrebatamiento para escapar de los juicios de Dios que caerán sobre la tierra y para participar como la esposa del Cordero en las bodas del Cordero. Eso está en Apocalipsis 19, 7 y 8, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El apóstol Pablo anunció en 2 de Tesalonicenses 2:3 que se va a manifestar un personaje a quien en su carta llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Incluso el mismo Señor Jesucristo anunció, reveló la venida del anticristo, como si estuviera leyendo Zacarías 11 en Juan 5:43, cuando dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, hablando del anticristo, a ese recibiréis. Dice que el anticristo, el pastor inútil, insensato, llevará a las ovejas, es decir, a Israel, al matadero. Esto es a la apostasía de Israel, a la apostasía nacional de Israel, al ellos hacer un pacto con esa bestia que es el anticristo, y que a este falso Mesías sí van a recibir. En Romanos capítulo 1, Pablo dice que cuando los hombres rechazan la verdad de Dios, Dios los entrega a la mentira, a una mente reprobada. Jesús dijo en Mateo 24:15 que ese pastor inútil es el mismo que va a introducir la abominación desoladora en el lugar santo, como lo dijo el profeta Daniel. Pero como les dije, ya para ese entonces la iglesia de Jesucristo ya no estará en la tierra, fue raptada al cielo. 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Zacarías 11:15 dice, y me dijo, toma aún los aperos de un pastor insensato. Este es uno de los varios pasajes del Antiguo Testamento que se refiere al anticristo. ¿Cuáles son los aperos de un pastor? Bueno, son el cayado, la vara, el saco pastoril, el zurrón, la capa, la honda y la piedra. El cayado es curvo en su extremo superior y es para traer hacia sí, hacia el pastor, a las ovejas que se alejan del rebaño, y también para rescatarlas cuando están en el borde de un precipicio, de un barranco, tomándolas por el cuello y la alan hacia el redil, hacia el rebaño. La vara, el pastor la usa para apoyarse, pero también para corregir a las ovejas. Es decir, que la vara es un instrumento de disciplina y de corrección. Y como también para herir a los depredadores que quieran llevarse las ovejas del rebaño para devorarlas. El saco pastoril es para llevar provisiones para el camino. Generalmente llevaban pan y agua. El zurrón es un bolsito de cuero pequeño que sirve para guardar monedas,
A veces allí también llevaban piedras para arrojarlas con la onda. La capa es para cubrirse del sol en el día y para cubrirse de la helada en la noche. Es como aquella nube, aquella Shekinah que estaba sobre el pueblo de Israel en el desierto para darles cobertura. De día los guardaba del sol, los protegía, y de noche les daba luz y calor a través de la columna de fuego. Es decir, que la capa es como una especie de cobertura. La onda nunca falta entre los efectos personales de un pastor porque es para arrojar piedras. Es decir, que la onda es el arma del pastor. Las piedras, estas son las balas con que el pastor hiere a los enemigos del rebaño, y deben ser lisas porque esa es la condición que necesita el pastor para que puedan ser proyectiles efectivos. Satanás, desde la promesa de un descendiente de la mujer que lo heriría en la cabeza, ha estado tratando de destruir, de eliminar a todo aquel que a él le parezca la simiente prometida de Dios. Desde Génesis 3:15, Satanás no ha cesado de tratar de impedir que ese Redentor prometido nazca, porque él sabe que será su fin, aunque ya él sabe que está perdido y condenado para siempre al lago de fuego y azufre. Hoy en día, Satanás sabe que ya esa simiente de la mujer nació y murió en el Calvario, pero que resucitó y le arrebató toda la autoridad que le había cedido a Adán con su pecado de desobediencia a Dios. Satanás y sus principados fueron derrotados por Cristo ese día en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Apocalipsis 1:18 dice que el Señor le arrebató las llaves de la muerte y del Hades, es decir, del infierno. Por eso Satanás aborrece y persigue a Israel, porque él sabe que Israel es la nación que Dios escogió para que naciera el Mesías, que lo derrotó en la cruz del Calvario, y quiere destruir a Israel porque él piensa que si destruye a Israel, el Mesías no va a establecer su reino milenial en la tierra. Amán, él quiso destruir a los judíos. Él mismo terminó colgado en una soga de 50 codos de altura que había hecho para colgar a Mardoqueo. Eso está en Esther 7, 9 y 10. Cuando Satanás vio al pueblo de Israel, la nación de donde vendrá el Mesías, estaba esclavizada en Egipto, Éxodo capítulo 1, y vio que los hijos de Israel se estaban multiplicando y fortaleciendo, entonces usó la mente de los egipcios para que los oprimieran duramente con cargas y trabajos pesados, para que murieran extenuados. Pero los hebreos, en vez de morirse, lo que hacían era que se multiplicaban, crecían y se fortalecían cada vez más. Dios, renovando sus fuerzas, como las del águila, le dio las fuerzas del búfalo. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces Satanás, en su desesperación, va e incita al faraón para que asesinara a todos los varones hebreos al nacer, arrojándolos al río Nilo. Pero Dios salvó providencialmente a un bebé que posteriormente sería llamado Moisés. La palabra dice: aunque ande en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y este Moisés se convirtió en el libertador de Israel del yugo de la esclavitud egipcia. Los planes de Dios, ni el diablo, ni el infierno, ni nadie los puede frustrar. Caín mató a su hermano Abel, incitado por Satanás
después de haberle Satanás envenenado el corazón con la envidia y el odio, porque el diablo creía que este justo Abel era la simiente prometida por Dios que le iba a pisar la cabeza. Pero volvió a fallar, porque entonces después que Caín asesina a Abel, Dios levantó a Set, el patriarca de una generación santa, justa y temerosa de Dios. Herodes trató de matar al Señor, al rey de Israel, que había nacido en Belén. El rey Herodes el Grande, usado por Satanás, mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 años para abajo que habían nacido en Judea, con la intención de eliminar la amenaza de un niño rey que ya estaba profetizado en las Escrituras, pero esta vez volvió a fallar en ese intento, porque un ángel de Dios le dijo a José en sueño que tomara al niño y a su madre María y se fueran a Egipto, porque Herodes buscaría al niño para matarlo. Y así Dios salvó la vida del Mesías al llevarlo a Egipto, y también para que se cumpliera la promesa, la profecía del profeta Oseas 11:1, que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y ahora, cuando Satanás sospecha que Jesucristo, ya siendo adulto, era el Mesías, comenzó el ataque contra el Señor Jesucristo, tratando de llevarlo al pecado con 3 tentaciones, de la misma manera que había hecho con el primer Adán, pero fracasó de nuevo, porque este segundo Adán lo despojó de todo lo que le había quitado al primer Adán. Si Jesucristo caía en las tentaciones de Satanás, ya no sería santo ni perfecto, y el plan de redención de Dios a la humanidad quedaría destruido, frustrado. Pero Hebreo 2:14 dice que Jesucristo nació en carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, a Satanás se le ocurre la idea de una tumba con una gran piedra sellada en la entrada y una guardia en donde habían depositado el cuerpo del Señor Jesucristo. Es que sabiendo ya Satanás que Jesucristo era la simiente de la mujer que lo hirió en la cabeza, entonces inquietó a los religiosos del tiempo para que le dijeran a Poncio Pilato que mandara sellar la tumba para que los discípulos del Señor no robaran el cuerpo y dijeran que Jesucristo había resucitado. Y ellos dijeron: no sea que el postrer error sea peor que el primero. Ellos sabían que crucificar a Jesucristo fue un error, pero el orgullo religioso no los dejaba reconocerlo ante la nación. Ese es el espíritu religioso y legalista. Saben que están mal, pero no se arrepienten ni reconocen su pecado. Y lo peor es que aún en su condición de pecado, estando perdidos, siguen condenando a otros, condenan incluso al inocente, porque el religioso, el legalista, no conoce lo que es la gracia de Dios ni la misericordia. Satanás quiso evitar que la promesa de la resurrección de Jesucristo se cumpliera, pero volvió a fracasar, amados hermanos, porque entonces al tercer día la gloria del Padre lo levantó de entre los muertos y lo ascendió a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que toda lengua en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tiene que confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios, y que toda rodilla ha de doblarse ante el Señor Jesucristo. Y en su desesperación por destruir a Israel, dice Apocalipsis 12, 13 al 17, que Satanás perseguirá a la mujer que es Israel, que había dado a luz al hijo varón Jesucristo. Jesucristo nació en Israel, pero que Dios
la llevó al desierto en donde él la iba a sustentar por 3 años y medio, y que el dragón iba a arrojar tras la mujer de su boca aguas como un río para arrastrarla, pero que la tierra iba a ayudar a la mujer abriendo su boca y se iba a tragar las aguas del río. Allí es cuando Satanás se enfurece más contra la mujer y se va a hacer guerra contra los descendientes de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero vuelve a fracasar porque la mujer, Israel, es la niña de los ojos de Dios. Zacarías 2:8, y Él los cuidará, los preservará, porque fue la promesa que Él le hizo a su amigo Abraham, que cuidaría a su descendencia. La Biblia habla que en los últimos días habrá guerra y rumores de guerra. Y eso lo hemos visto, incluso lo estamos viendo en muchas partes del mundo ahora mismo, como la actual guerra entre Rusia con Ucrania. Pero habrá una guerra, amados hermanos, fuera del contexto natural, no convencional. Es una guerra que tendrá como escenario el segundo cielo, en donde Satanás y sus ángeles pelearán contra el arcángel Miguel y sus ángeles, pero serán derrotados por el ejército angelical de Dios al mando del arcángel Miguel. Y cuando Satanás y sus ángeles sean derrotados, serán echados del segundo cielo y arrojados en la tierra. Y es cuando él sabe que su fin ha llegado y que le queda poco tiempo. Entonces descenderá con grande ira a la tierra y dice que hará su último intento por destruir a Israel y a la mayor parte de la humanidad. Esos serán en los días de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de la tribulación o la semana 70 de Daniel. Satanás, aprovechando el gobierno mundial del anticristo, buscará destruir a Israel. Los engañará con un falso pacto de paz, ofreciéndoles protección y garantías, pero luego los va a traicionar, y es entonces cuando comienza la persecución a muerte del pueblo de Israel. Serán perseguidos y muchos morirán, pero también muchos judíos habrán aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor cuando se den cuenta que ese que se hizo llamar el Mesías es un impostor, es un enviado del infierno, y no aceptarán el gobierno de la bestia, ni lo adorarán, ni a su imagen, ni recibirán su marca ni en su frente ni en su mano derecha. Ellos serán parte de una gran multitud que llegarán delante del trono y en la presencia del Cordero con vestiduras blancas, óigame bien, y con palmas en las manos. Y un personaje del cielo preguntó a Juan, cuando le mostraron la multitud en el cielo, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y Juan dijo que no lo sabía, y el mismo ser celestial le da a Juan la respuesta, diciéndole, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Allí está lo que yo acabo de decir. Ahora, ¿cuáles serán las características del anticristo? ¿Cómo se puede distinguir? Primero, será un genio con una inteligencia sobrenatural. Daniel 7:8 dice que tenía ojos como de hombre. El ojo, dice la Biblia, que es la lámpara del cuerpo, y lámpara da luz. Lámpara es luz, y luz representa inteligencia. Pero no tendrá el anticristo la luz de la lámpara de Dios, como dice el Salmo 119, 105, sino que tendrá la sabiduría y la astucia de Satanás. Apocalipsis 13:1 dice que el anticristo tenía 7 cabezas. Eso representa la plenitud de la sabiduría satánica que tendrá el anticristo. Dice que será un orador con un poder de convencimiento satánico. Daniel 7:8 dice que el anticristo tendrá una boca que habla grandes cosas.
Es decir, que su principal arma estará en su boca. Es decir, será un genio de las comunicaciones y va a bombardear al mundo con una campaña publicitaria a su nombre de una manera imponente. 3. Tendrá la capacidad de conquistar al mundo con su política mesiánica falsa. Bueno, Apocalipsis 6:2 nos muestra que será un político con autoridad que le fue dada. ¿Quién se la dio? Se la dio Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía del fin. Eso lo revela la corona que le fue dada. Y el arco que tenía el anticristo sin flecha en sus manos dice que el anticristo va a conquistar al mundo con diplomacia, sin violencia inicialmente, pero recuerden que el anticristo es un engendro asesino del infierno. El anticristo será el que le traiga al mundo esa paz y seguridad que tanto han soñado, pero que los hombres quieren lograr al margen de Dios sin sujetarse a su palabra. Pero luego ese mismo superhombre, ese Mesías, ese benefactor del mundo, va a traer al mundo muerte y destrucción repentina. Este será, como lo dice Daniel 11:21, el hombre despreciable que se levantará en los días de la tribulación y dice que tomará el reino con halagos. Será un genio que va a monopolizar el comercio mundial. Daniel 8:25 dice, y con la sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Esa mano de la que habla Daniel es la mano del anticristo que va a manejar las riquezas del mundo. Esas riquezas que Satanás le ofreció a Jesucristo en la tentación, pero que Jesucristo las rechazó. El anticristo será quien controle totalmente el comercio del mundo y va a destruir a muchos, esos que hoy manejan el comercio mundial. Él será el dueño del mundo comercial. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene su marca. Y eso representa comprar y vender en la tierra, pero irse a la eternidad perdido a las llamas del lago que arde con fuego y azufre. Pero las escrituras dicen en 2 de Tesalonicenses 2:8 que será destruido, aunque no por mano humana. Será Jesucristo mismo que lo va a destruir con el resplandor de su venida. Será un gran estratega militar. Según Daniel 7:23 dice, devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Esto quiere decir que va a mover el anticristo su fuerza militar atea con gran efectividad. El ingenio militar de Alejandro Magno, de Napoleón Bonaparte, de Gengis Khan, de Hitler, de Nabucodonosor, estarán concentrados en este solo hombre. Apocalipsis 13:4 y 7 dice, adorarán a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda lengua, tribu, pueblo, lengua y nación. Amados, oigan bien, el anticristo va a conquistar al mundo, inicialmente con diplomacia y luego por la fuerza militar, por la fuerza de las armas, por la fuerza del cañón, como lo dijo Mao Zedong. Para sostener el gobierno comunista, dice que el cañón no se puede apartar de sobre el pueblo, ni el puño del disparador, del gatillo de la ametralladora. El anticristo va a controlar totalmente la religión mundial. Óigame bien, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios,
haciéndose pasar por Dios. Creo que Satanás va a repetir con el anticristo lo que hizo con aquella generación que quería hacerse de un nombre y construyeron una torre. Dice que esa torre la construyeron con ladrillos de barro cocido con fuego, que esto representa la unidad ecuménica que desde ya se está formando en el mundo. El ecumenismo es una jugada estratégica de Satanás. El ecumenismo es del diablo. El ecumenismo es la estrategia diabólica para instalar el gobierno del anticristo. Dice que el ladrillo era de barro. Ese ladrillo de barro es la unión de los hombres, la unión de las religiones, cocido con fuego. Ese fuego que cose esos ladrillos de barro no es el fuego del Espíritu Santo, no es el fuego de Dios, es el fuego satánico, es el fuego que está preparando el mundo para levantar una sola religión que va a ser la plataforma religiosa del anticristo. Bendita sea la gloria de Dios. Y a la final, en la cima de esa torre ecuménica religiosa estará el anticristo. Porque esa torre ya la están construyendo, ya la están predicando. Muchos cristianos se han adherido y ya se han convertido en ladrillos de barro cocido con el fuego ecuménico y están en cultos ecuménicos. Y asimismo, de la misma manera que se plantó Nimrod allá en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, que fue el primer gran poderoso de la tierra, el anticristo será el último gran poderoso de la tierra. El anticristo, este personaje, será el esfuerzo final de Satanás para impedir que Jesucristo regrese y establezca su reino en la tierra. Los cristianos no debemos preocuparnos por quién sea este personaje, cómo se llame. Solo debemos saber que esta persona, que este hombre existe y que gobernará el mundo con engaño satánico. Es un hombre con un magnetismo infernal tan terrible que hará que un mundo pluralizado en lo religioso, lo económico, lo étnico, en lo político y social puedan ponerse de acuerdo para caer rendidos a los pies de esta bestia anticristo. Y lo peor no es que el mundo sea engañado por el anticristo y caiga a sus pies, sino que el pueblo de Israel, la nación escogida de Dios, caerá a sus pies como no lo hizo con el verdadero Mesías, con Jesucristo, el Hijo de Dios, que los visitó en la tierra de Israel. Hoy, la Unión Europea, el antiguo Imperio Romano revivido, se ha levantado como una confederación de Naciones Unidas. Tienen una sola moneda, con una sola constitución, con la excepción de algunos países que no se han puesto de acuerdo por cuestiones del idioma. No sé cómo estará eso ahora, pero hasta hace poco había un desacuerdo porque no sabían en qué idioma iban a darse la constitución nacional de todo el imperio de la Unión Europea. Pero lo cierto es que la Unión Europea es la plataforma geopolítica que va a sostener el gobierno del anticristo. Y de una de estas naciones que componían el antiguo imperio romano surgirá el anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 26 dice: y el pueblo del príncipe que ha de venir, óigame bien, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Sabe qué, hermano? El pueblo que destruyó la ciudad y el santuario fueron los romanos, que en el año 70 después de Cristo, al mando del general Tito, destruyó a Jerusalén y derribó el templo de Jerusalén piedra por piedra, como lo profetizó el Señor Jesucristo en Mateo 24:2. Roma es un pueblo gentil. Eso indica que el anticristo será un gentil, pero que tendrá descendencia judía.
Eso lo dice Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso. El Dios de los padres de Israel es Jehová, Dios de los ejércitos. Y del amor de las mujeres no hará caso. Muchos han dicho que el anticristo será un homosexual. Bueno, este tipo es un engendro del infierno, es el inicuo que nació por obra de Satanás y que se puede esperar de este engendro del infierno. Pero yo, José Ramírez, creo particularmente que eso del amor de las mujeres se refiere a que toda doncella en Israel anhela en su corazón ser el vaso que traiga a la tierra al Mesías prometido. Esa es mi opinión, porque ya el Mesías vino y María fue esa doncella que lo trajo a la vida en la tierra, pero ellos lo rechazaron y todavía están esperando al Mesías y le vendrá. El anticristo será el último monstruo que aparecerá en el mundo, pero esta vez gobernará al mundo entero y va a imponer su gobierno anticristiano, antidios, y el mundo tendrá que aceptarlo o morirán asesinados. Pero lo grande es que aún la misericordia de Dios estará sobre los hombres aquí en la tierra, pues aún en medio de esos 7 años de tribulación, multitudes serán salvos cuando acepten a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, seguramente por la predicación de los 144,000 evangelistas en los tiempos de la tribulación, que son judíos, 12,000 de cada tribu de Israel, y son las primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. Y por la profecía de los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11, que profetizarán por 3 años y medio, y por su mensaje profético, muchos serán salvados de la condenación que representa adorar a la bestia o a su imagen y aceptar su sello en la frente o en la mano derecha. Ese tiempo, amados hermanos, la cosa va a ser muy dura para el que quiera escapar de la condenación eterna. Ese tiempo de oportunidad de salvar el alma está bien claro en Apocalipsis 4:1, donde dice que en el cielo había una puerta abierta. Esta es la puerta de la gracia redentora de Dios, que aún en esos días de tribulación estará abierta para todo aquel que reciba a Jesucristo y a su santo evangelio. El precio que van a pagar por su salvación, bueno, serán masacrados por el anticristo, que no aceptará que se adore a otro, sino a él mismo. Pero estos mártires vencerán al anticristo al dar sus vidas por la fe en Jesucristo. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Habrá tanta masacre y mortandad en esos días, en esos últimos días, aquellos últimos 3 años y medio de la gran tribulación, que Dios tuvo que señalar un tiempo para esos días, porque Mateo 24:22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, pero por causa de los escogidos, óigame bien, aquellos días serán acortados. Jesús advirtió que los que crean en Él en aquellos días, los que estén en Judea, porque multitudes de judíos aceptarán a Jesucristo, deben huir a las montañas. Mateo 24:16. Pero también en el mundo entero recibirán a Jesucristo para ser salvos de la condenación eterna. Eso lo dice Apocalipsis 7:9. Dice así: y una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas,
con palmas en sus manos. Gloria a Dios. Las palmas en sus manos representan la alegría de la libertad que en Levítico 23:40 dice que los hebreos expresaron ese gozo cuando salieron de la esclavitud de Egipto y construyeron con ramas, con palmas enramadas y tabernáculos con ramas de palma. Y es entonces cuando quedó instaurada para los judíos la fiesta solemne de los tabernáculos. Asimismo, estos que están en el cielo con palmas en las manos expresan su gozo delante del trono y del Cordero con esas palmas en sus manos porque han salido de la esclavitud del gobierno mundial de la bestia anticristo. Ahora, ¿por qué son de todos los pueblos de la tierra los salvados que estaban en la multitud frente al trono de Dios y del Cordero? ¿Y por qué no son solamente del pueblo judío los que lleguen al cielo salvos? Bueno, porque Dios no hace acepción de personas y el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sean judíos o sean gentiles. Romanos 1:16. Hechos 10:34 y 35 lo dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mateo 12:21 dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Gentiles son los que no son judíos, los que no han nacido en Israel. Y Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿De qué Señor está hablando? Del Señor Jesucristo. Pablo dijo: bendito sea el Señor, en Hechos 4:12, que en ningún nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesucristo. No se puede invocar otro nombre, solo el nombre de Jesucristo. El Dios Padre nos dio un nombre a nosotros. En su nombre saldríamos. Tenemos el nombre del Señor. El mundo entero está preparado para aceptar al anticristo como su pastor, pero no sabe que el anticristo los estará apacentando, engordando para la matanza, es decir, para llevarlos al lago de fuego y azufre cuando acepten su marca o adoren su imagen, como lo advierte Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Gloria a Dios. Hermano amado, querido hermano, afirmémonos, porque esos terribles días se acercan para la tierra. Estemos preparados en temor a Dios y en pureza de nuestros corazones para volar en el rapto con el Señor Jesucristo. Y usted, amigo que me oye, no espere tener que morir asesinado por el anticristo para poder ser salvo. Acéptelo hoy. Hoy debes aceptar a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, porque el tiempo es corto y pronto será tarde para la humanidad. Si ustedes pueden corroborar esto he hablado conforme a la palabra y saben que yo he hablado por la palabra de Dios, entonces este mensaje es urgente, es para la iglesia, es para el inconverso, es para el que está caminando a espalda de Dios rumbo a la condenación. Compartan este mensaje, compartan este mensaje que Dios ha traído en este día a mi vida, porque el tiempo es corto. Envíelo a sus amigos, a sus familiares, envíelo al que está descarriado para que oiga la trompeta de Dios y sepa que el que ha de venir vendrá. Que Dios te bendiga. Shalom.